Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hemos llegado al 24 de enero del 2024. En mi programa 800. Hemos llegado al programa número 800. Rumbo al número profético de la justicia y la libertad a través de MCN TV Internacional, que será el programa número 1000. Hoy, quien te habla, José Contreras Oquendo, quiero presentarme en el miércoles de Constitución y Justicia. Quizás pudiera decir, más que compungido, más que de poco decepcionado, yo diría más bien con las pilas puestas y la esperanza clara en que las cosas que se están suscitando en Venezuela deben en algún momento despertar de la inacción a la gran mayoría del pueblo venezolano, que sigue inmerso en niveles de sumisión altamente elevados, con niveles de indiferencia inclusive. Debo dar esta reflexión porque es oportuna, de verdad que sí. Primero decirle que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno. Pero si lo queremos recibir la paz y la bendición, tenemos que estar prestos y atentos a cumplir con lo que a nosotros nos corresponde. Porque siempre le dejamos a Dios todo. Que sea Él que actúe. Ya Él va a actuar, ya Él va a cambiar, ya Él va a transformar. Sí, pero Él está esperando tu accionar. ¿Qué vas a hacer tú por ti mismo? ¿Y qué aporte vas a hacer por el común, por el colectivo? Porque el estado de inacción y de indiferencia solo conlleva, aparte de la pereza, es aceptar la condición que te impone el mal. ¿Sí? Reflexiona sobre estas palabras que te doy de entrada en este editorial de este programa de Constitución y Justicia de este miércoles 24 de enero. Ojalá que el que tenga oídos que oiga y realmente despierte su conciencia. Y hablando sobre conciencia, mientras que el régimen oprobioso de Nicolás Maduro Moro habla con sus esbirros y sus más cercanos colaboradores de la célebre furia bolivariana criminal, el pueblo de bien venezolano lo que habla es de que tiene arrechera. Así es. Pero esa arrechera no como la furia del régimen. La furia del régimen que solo lo lleva a 3 o 4 acciones dentro del miedo, de su nerviosismo, porque él quiere transmitir el miedo al pueblo, pero el que en verdad tiene miedo es el mismo régimen. Y que la carga de conciencia le pesa sobre todas las cosas. Y entonces viene a una acción genocida, criminal, a violar los derechos humanos, el derecho a manifestarse, consagrado a protestar en esta constitución vigente que la viola constantemente y desde luego también viola la Declaración de los Derechos Universales. Y ponen preso y secuestran a quien le dé la gana y en el momento que le dé la gana, simplemente por una teoría de conspiración solo inventada por 4 personajes del régimen. El delirio de persecución conlleva a un estado de conciencia de miedo, repito, pero que a su vez conlleva aquel criminal que sabe que ha cometido y está cometiendo delitos de lesa humanidad, pero también que ha perpetrado corrupción, destrucción, miedo, persecución. Y es allí donde actúa. Lo triste de todo esto es el mal uso y el tomar palabras y hablar de la furia bolivariana. El libertador Simón Bolívar
en todos aquellos que hemos sido estudiosos, investigadores de la historia venezolana y que seguimos siéndolo, y más en esta que se está construyendo. El Libertador, si bien desató su furia, fue contra aquellos opresores, contra aquellos esclavistas que venían a doblegar al pueblo venezolano, y por eso luchó por la libertad del pueblo venezolano y los pueblos de América. El Libertador, en su condición Simón Bolívar, y estos vienen a trabajar con la palabra bolivariana, que saben muy bien que es el único uso trasnochado de esta organización criminal transnacional para poder darle cabida a su perversidad, a su maldad, y saber que lo único que los puede tener libres en la calle, entre comillas, es tener el control del poder, así sea de forma ilegítima, ilegal, y a través del brazo ejecutor de la persecución, de la tortura, de la maldad, y paro de contar que hacen estos regímenes oprobiosos. Porque saben que si salen de Miraflores por la vía democrática o por la vía que corresponderá en el momento, de algo no se van a salvar, y tienen por seguro. Se podrán salvar de una tos, de una gripe, pero de la cárcel y del peso de la justicia, tanto internacional como nacional, del repudio del pueblo venezolano y de la justicia divina, no se han de escapar en ningún momento. Y ellos están conscientes de eso, y por eso se amarran al poder al propio estilo cubano nicaragüense. Lo he dicho muchas veces, con responsabilidad, y asumo los riesgos que tenga que asumir. Cuando este régimen inicia las persecuciones y detiene, por ejemplo, a 3 dirigentes de la organización político-social 20 Venezuela que lideriza María Corina Machado, a Juan Freites, allá en La Guaira, en el estado de La Guaira, que nunca se dejó de llamar, más bien estado Vargas, como debe ser, a Luis Camacaro de Yaracuy y a Guillermo López de Trujillo, y a otros 33 que tienen en la lista el Ministerio Público, entre dirigentes políticos e inclusive voceros influencers que informamos todos los días. Esto implica que no hay democracia, y lo hemos dicho muchas veces en el país, que simplemente es un Estado autócrata, totalitario, criminal, con su conducta de conciencia como tal y delincuencial, que solamente atenta contra quienes pensamos distinto y los agrede y los persigue, pero que en ningún momento van contra los de ellos que son corruptos o corrompen. ¿Dónde está Tarek al-Sami? La libertad que le dieron a los 52 que habían puesto presos supuestamente por la trama de PDVSA y están ya todos libres. O simplemente aquellos todos que se han robado miles de millones de dólares en Venezuela en el gran saqueo que ha cometido desde el innombrable Hugo Chávez, pasando por el usurpador de Miraflores, Nicolás Maduro Moro. Y no contando con la falsa oposición, que por cierto hago un inciso, que tristemente ayer en la calle, en el día 23 de enero, me correspondió estar en Maracaibo, izando banderas de sus partidos políticos, pidiendo cronogramas electorales, salidas electorales, y mientras tanto el régimen dando respuesta contraria como buen régimen perverso, lleno de maldad. Pero los 4 jinetes del apocalipsis, en el caso del Zulia, e involucrado uno más, se codeaban, se daban codos y se empujones por quien encabezaba la marcha para tomarse el mejor selfie, la mejor fotografía. Pero muy lejos de pensar en la gesta libertadora que nos conlleva la verdadera democracia. Por eso muchos que nos quedamos en la retaguardia caminábamos con los gremios, con los sindicatos, con la sociedad civil participante, lejos del tema político electorero, porque sabíamos que ese era un show que estaban montados. ¿Qué dirían los verdaderos dirigentes políticos, ya mayoría muertos hoy,
pero que entregaron su alma, vida y corazón para derrocar, unos dicen al mejor presidente, otros al dictador, pero era el régimen al fin y al cabo de Pérez Jiménez. Cómo murieron en las cárceles, exiliados otros. Los que sobrevivieron lucharon y alcanzaron la democracia. Militares serios, honestos, correctos, que supieron en el entendido. Hasta el mismo Marcos Pérez Jiménez, quien supo en su momento no permitir que se diera un baño de sangre contra los cadetes de la academia y prefirió dimitir definitivamente, aun cuando se llevaron dinero robado de la nación y se robara ese dinero después de haber hecho grandes obras. Nadie se las discute, pero prefirió salir en su vaca sagrada con el dinero del país. Pero sí, hace 66 años de eso. Pero ayer no vivimos la esencia, sino que vivimos fue la presencia de la persecución y del show de algunos partidos políticos que ya conocemos, que le hacen el juego al régimen. Y por eso no vimos alcaldes y gobernadores del G4 acompañando esa fecha histórica, porque ellos se cuidan de que el régimen no los señale. Con nombres y apellidos, ya ustedes los conocen, no tengo que nombrarlos ya. Por eso que la sociedad civil se apartó de ellos, de esos partidos, porque los que convocan están muy distantes de los convocados. Es allí donde estriba la falla. A pesar de que hay un nuevo liderazgo que quiere, que resurge y que se reencontró con la calle, como es María Corina Machado, pero todavía no hay resistencia de la mayoría del pueblo por no creer en la clase política. Y yo tengo años diciéndolo, y vuelvo a repetir en la propuesta de este año 2024. La construcción del tejido social es fundamental para poder involucrar a 20 millones de venezolanos que estamos acá, incluyendo un poco más, incluyendo a los 8 millones que están afuera y que están fríos definitivamente, ni siquiera tibios, están muy fríos con relación a Venezuela. Y fíjense lo siguiente, como dato curioso, hoy miércoles de justicia, de Constitución y Justicia, el TCJ o bufete de Miraflores convocó a la magistrada suplente Eulalia Coromoto Rivero para cubrir la vacante temporal de la magistrada Bárbara César Ciero en la sala político-administrativa. Qué dato curioso, ¿no? Y todos conocemos qué pasa allí en la sala política administrativa. Se lleva el caso de la habilitación o no de María Corina Machado. Y nombran presidenta del bufete a una dirigente del PSUV. Pero entonces suben a otra dirigente y la nombran suplente, que también es dirigente del PSUV, a la tal magistrada Coromoto Guerrero, para que supla a Bárbara César Sierra en la sala político-administrativa. Donde llevan los casos, cuyos hermanos de esta mencionada, que están sustituyendo, son militares, son militares que hoy se encuentran detenidos por el mismo régimen en una tal fingida trama de conspiración publicitada por Tarek William Saad. Internamente, y vamos a reflexionar esto, el régimen está consciente de que adentro, yo dije ayer o antier, que hay militares todavía de base moral, que están perseguidos internamente por la infiltración de la inteligencia cubana desde hace rato largo. Y el que piense distinto dentro de las Fuerzas Armadas enseguida o lo detienen o le dan bajo. Ayer mismo, el señor Padrino López, porque para mí no es el general, el señor Padrino López le dio de una vez degradación y baja a un grupo de militares activos porque supuestamente estaban conspirando. Es decir, la teoría de la conspiración es la teoría perversa de la conciencia de cada uno de estos delincuentes que no los deja dormir ni descansar y ven sombras en todas partes.
Esa es la realidad y así hay que desnudo hay que decirlo con responsabilidad. Que digan los opinadores de oficio, ¿no?, o sin oficio, o los fanáticos no estar de acuerdo conmigo, haya ellos con su conciencia también y si avalan esa teoría de conspiración inexistente. Solo es una trama para decirle al mundo que quieren derrocar un régimen que no es democrático, que es un Estado fallido y forajido, que es ilegítimo y que es ilegal, pero que ellos tienen el control y el poder a través del psicoterror y el miedo que ellos tienen, del miedo, porque el psicoterror quieren aplicárselo a la dirigencia política y al pueblo en general. Ahora bien, ¿qué hay otro tema importante sobre esto? Lamentablemente, y ahí tengo que decirlo, y estoy claro en ello, lo reafirmo de esta manera. Esto es una situación que ha llegado a Venezuela como a Estados Unidos en un punto sin retorno, indiscutiblemente. Por un lado, la acción judicial internacional de la Corte Penal Internacional tenemos que presionarlo. ¿Hasta cuándo? Yo le escribo todos los días al fiscal Karim Khan, todos los santos días le escribo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se sigan violando los derechos humanos en Venezuela? Que hayan persecuciones, presos políticos. El acuerdo de Barbados es una farsa, como toda farsa que definitivamente el régimen ha incumplido en todo momento las palabras o acuerdos que no cumplen. El que siga creyendo que va a cumplir los acuerdos de Barbados, quédese sentado y si sabe contar, pues aprenda a contar, porque no cuente con eso, porque es puro cuento del régimen. Entonces, señor doctor Karim Khan, hay justicia en Venezuela, urge, help, la justicia en Venezuela. Y son ustedes a lo único que verdaderamente le teme al régimen. Ojalá que los venezolanos de bien pudiéramos darle buena interpretación a esto y multipliquemos esto que estoy diciendo. Porque no me cabe la menor duda, como diría el profesor Pablo Auren, que indiscutiblemente si Donald Trump estuviera en la Casa Blanca, la situación sería muy distinta para el caso venezolano. Lo creo así y lo comparto con Pablo Auren. Que Biden tiene mucha confianza en los malos, en este caso el régimen venezolano. El régimen seguirá persiguiendo, encarcelando, torturando, mientras que Biden solo quedará en comunicados equivalentes al silencio. Esa es una realidad. Ayer me decía en la marcha alguien que él cree que Biden sí va a ayudar a resolver esto. No, Biden no va a ayudar nada. Es un hombre de doble discurso y andan metido en una campaña electoral, lo cual minimiza su accionar directo y estará confiando en los hombres del mal como el régimen. Esa es la realidad. Que quieran elecciones libres y eso, como decía ayer mismo María Corina, la comunidad internacional que habla y aboga por la libertad, las elecciones libres, pues que se cumplen hechos, en acciones y no en puras palabras. Sí es verdad que Estados Unidos, que Donald Trump, Estados Unidos está también en un punto sin retorno. Y voy a dejar en el aire la pregunta para el programa de mañana. ¿Se atreverán las élites globalistas y los enemigos de Donald Trump a cometer un magnicidio o eliminarlo del camino para siempre a Donald Trump? Mañana, con toda seguridad, estaré hablando sobre esa materia. Porque saben que el titán es que acaba de volver de ganar otra, ya van dos en su camino a ser el abanderado del Partido Republicano y que esa vía electoral no van a parar a él. Y como no han podido por la vía de la falsa justicia norteamericana en casi 56 cargos o acusaciones que le han inventado, tratar de pararle el camino y no han podido, pues saben que electoralmente tampoco, pero es que no terminan de entender algo, que ese es un hombre que Dios ha colocado para poder tener el equilibrio en el mundo ante tanta maldad que existente. Si no lo creen así, les dejo esa para ustedes, para que la piensen. Mañana la desarrollamos. De verdad que sí. Y termino
este programa de hoy, miércoles de Constitución, con esta reflexión. La historia como elemento de creación. Hay muchos que desesperan en nuestro país, muchos que niegan la posibilidad de natural y progresiva transformación de nuestro pueblo. Criterio fatalista que sirve para meternos en un estado de lamentable postración. He oído ponderar, claro que no diré a quién, mis ineficiencias de la escuela como elemento de posibilidad de mejorar del pueblo. Y lo que es más, con asombro he escuchado decir a personas de las llamadas autoridad que procurar una mejor nutrición y un mejor conocimiento de nuestro pueblo es tanto como buscar que aumente la fuerza que empleará para su propia destrucción, para la destrucción. ¿Saben de quién? De aquellos que les oprimen. Pensemos esto, analicemos y despertemos, pueblo. Te invito a construir de una vez por todas ese tejido social que nos dé la fuerza, que nos dé la potencia, que nos dé el poder para poder cambiar la historia nefasta que hoy vivimos. Estamos a tiempo y depende de ti y tu actitud. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Justicia y libertad. Hasta la entrega de mañana.